Buenas tardes, esperando que estén muy bien. Eh, Voy a enviarles el video acerca de las pruebas de estudio en que comparan pares de datos que evolucionan en el tiempo, que se llama prueba de estudio en pareada. Esto lo pueden encontrar perfectamente explicado por un youtuber que se llama El Tío de la Estadística. Entonces, bueno, vamos a hacer esto para el curso de quimiometría o de estadística química o de experimentación científica. Básicamente lo que vamos a comentar en este video realizado por la Universidad del Valle es que tenemos la prueba T-Student que la podemos realizar para tres tipos de muestras. Dos muestras relacionadas o pareadas, que realmente es una especie de evolución en el tiempo. Dos muestras independientes con varianzas iguales, que como expliqué en el curso, que es una varianza igual, y dos muestras independientes con varianzas diferentes, que se conoce también como la prueba T de Walsh-Sutton-Wallace. Usualmente esto es usado para comparar promedios en grupos de muestras relativamente pequeños. Casi siempre esto es un tipo de muestreo que se hace para n menores a 30 datos y unas muestras de poblaciones con una distribución normal, o sea que sigue una gaussiana. Vamos a aprender a hacer esto trabajando en Excel, entonces vamos a movernos para Excel básicamente. Pero antes de esto vamos a hablar que la prueba de estudio de muestras relacionadas pretende y establece primero un par de hipótesis. Y bajo esas hipótesis eh, es que nos vamos a mover. Entonces existe una hipótesis que se llama hipótesis binomial o bilateral, donde uno analiza un resultado. O es esa hipótesis igual o no es igual. Esta identificación de igual a cero no quiere decir que el resultado sea cero o que la medida sea cero, sino es el planteamiento de la idea de la pregunta. No sé, es estudiante de la universidad, no es estudiante de la universidad. Si yo digo que mi hipótesis es estudiante de la universidad, entonces yo digo que es igual a cero. Si no es estudiante de la universidad, es diferente de cero. Si yo digo vive en la ciudad de Cali, vive en la ciudad de Cali sería igual a cero, no vive en la ciudad de Cali sería diferente de cero. Y así. Pero también manejamos un juego de hipótesis donde hay una cola, que quiere decir que evaluamos mayor o igual a cero o menor o igual que cero. Entonces, dependiendo de esto, hay cola a la derecha o cola a la izquierda. Y también es otra forma de plantear las hipótesis. Nuevamente, las hipótesis son unas preguntas que se deben responder estadísticamente. La prueba T de estudio establece que el P estadístico es evaluar la diferencia, el pre y el post de una muestra, y se calcula como el de promedio de las diferencias sobre la desviación estándar sobre la raíz de n datos. Y esa desviación estándar es muestreal y es calculada sobre n-1. ¿Listo? Es importante que para hacer esta distribución te debe tener una distribución eh, seguir una distribución normal y se debe calcular t con n-1 grado de libertad. Usualmente podemos ir a tablas para ver ese valor tabulado de t, pero acá también vamos a aprender cómo calcularlo usando el software. Y entonces uno rechaza la hipótesis nula, estableciendo si es para la bilateral, que es igual o diferente de cero la respuesta, o si es unilateral derecha o unilateral izquierda. Esto ya lo vamos a ver de pronto un poquito más claro en el siguiente Excel. Entonces, vamos a hacer una prueba de hipótesis y vamos a establecer si una dieta funcionó para una serie de personas. Entonces, la dieta se estableció como eh, el peso antes y después en un grupo de 15 personas, como ven acá. Entonces, uno no analiza ni el peso de A, ni el peso de D, ni el peso promedio, sino uno analiza la diferencia. Entonces, lo primero que sí es claro y es importante, ya desde su curso de estadística química, es establecer que estamos usando una balanza para pesar a las personas y la balanza aparentemente nos da un decimal.
pero hay datos que no tienen un decimal. Entonces es importante todo esto trabajarlo con el número de cifras significativas correctas que implican un decimal. ¿Listo? Entonces así nos corrige para este dato. Y vamos a analizar las diferencias. Las diferencias como es en un decimal, pues las diferencias también deben estar calculadas para un decimal. La diferencia, ya sabemos que la calculamos como el, podemos calcularla en forma negativa o en forma positiva. Entonces mejor el antes menos el después, sabiendo que fue una pérdida. Eh, Acá tenemos que agregarle un decimal. Entonces, perfectamente. Y hemos calculado cuánto perdió las personas en masa. Eh, Esto ya es una cosa que vimos en clase, sin embargo lo vamos a reforzar. El de la diferencia lo vamos a calcular como el de promedio. Entonces vamos a hacer básicamente el promedio ¿de qué? De los datos de las diferencias. Entonces, estamos hablando de C13 a C17 y calculamos el promedio, ¿cierto? Entonces el promedio nuevamente puede ser uno o dos decimales. Acá en este momento no es importante con cuántos decimales lo coloque en la tabla de Excel. Sí es muy importante después, si tienen que usar un dato de esos, un dato promedio, tener en cuenta la desviación para saber cómo lo debo expresar. Pues por ahorita lo vamos a dejar con tres decimales. Y la desviación estándar también la vamos a calcular como la desviación estándar de la muestra, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar que esto es igual a desviación estándar, punto M, de C3 y esto va a ir hasta punto 17. A ver si está bien. Tiene un valor número muy grande. Perdón. Así. La desviación estándar, punto 3. Recordemos que para calcular el número de datos es con la función contar. Entonces vamos a contar y vamos a contar cuántos datos son acá. Nos da 15 datos, pero los datos sí son enteros, ¿no? Los datos no son decimales. Y eso lo vamos a dejar de últimos. Entonces vamos a calcular los grados de libertad. Recuerden que los grados de libertad corresponden al número de datos menos uno. O sea, a este menos uno. Siempre ese va a ser el número de datos. O sea, va a ser 14. Ahora, hay una cosa que es bastante importante y es que cuando analizamos la gaussiana tiene un factor alfa, que es la cola. Si nosotros decimos que el alfa es de 0,05 o lo que es lo mismo es 5%,
decimos que todo lo que analizamos es 1 menos alfa, ¿cierto? Entonces acá alfa es 5%, es lo que queda. Entonces todo lo que analizamos es 1 menos alfa, que corresponde al 95%. Entonces lo que vamos a colocar acá es el valor de alfa, que es igual a 0,05%. Y ese valor es bastante importante porque con eso vamos a calcular la prueba T crítica. ¿Qué es el valor crítico? Es el valor por el cual no debe pasar eh, nuestra T estadística. Si el T estadístico es mayor que el T crítico, se anula la hipótesis, o si es menor, se acepta la hipótesis. Acá la hipótesis de este ejercicio dice que es menor o igual a 0 o mayor que 0, ¿cierto? Entonces, con mayor que 0 no aceptamos la hipótesis, y la hipótesis es que la dieta no sirve. ¿Ok? Dieta no sirve. Mira que la pregunta es importante también. Entonces, alfa es 0,5. Entonces, alfa es 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos el 95% de posibles datos. Ah, bueno, hay una forma de calcular. Podemos ir a la tabla y buscar el valor T crítico para 14 datos, pero hay una forma de calcular lo que es igual a invertido T. Mira, a invertido T. Y eso nos dice cuál es la probabilidad. Recuerden que la probabilidad es 1 menos alfa. 1 menos alfa, es esto, ¿cierto? Y después nos dice, coloque los grados de libertad. Entonces, punto y coma, los grados de libertad, que son 16. Ya nos da un numerito, que es 1,76, que corresponde más o menos al 95% de datos. Entonces, yo necesito que mi T estadístico o mi T de resultado de mayor a 1,76 para aceptar que sí sirve la dieta, o menor a 1,76 para decir que no sirve la dieta. Con esto yo también puedo calcular la probabilidad de encontrar un valor, pero bueno, eso primero vamos a calcular el T estadístico. Que el T estadístico es con la fórmula que vimos en clase, que es las diferencias promedio sobre la desviación estándar por raíz de n. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente igual a la raíz. Yo prefiero colocarlo así. Cada uno tendrá su forma. La raíz de n, perdón, la raíz de n por la raíz de n por de promedio sobre la desviación estándar. Y eso nos da un valor de 10,02. Ah, mire, el valor de t es mayor que el valor de 1 menos alfa. Recuerden que ese t es para una cola a la derecha. Esa es forma de calcular para una cola a la derecha. ¿Listo? Ah, pues vamos a calcular la probabilidad de encontrar esta masa o esta diferencia de t en nuestra distribución. Y eso se calcula con la forma de distribución, con igual, eso le coloco distribución, pero de t, entonces porque usamos t con cola a la derecha. Y ahí te dice, ah, mira, entonces coloque el valor a evaluar. El valor a evaluar sería este t, ¿cierto? Y los grados de libertad, que son estos, y listo. Y nos da un valor, un número, que es prácticamente cero. Podemos usar notación científica para verlo mejor. 5 por 10 a la -8. Mire que todo este procedimiento es un poquito largo, pero yo puedo ir, en lugar de hacer esto, puedo ir, en lugar de hacer todo esto, puedo ir a datos, y en datos voy a ir a análisis de datos,
Prueba T para medias de dos muestras emparejadas, le voy a dar a aceptar. Yo le voy a dar el rango de la variable 1, el rango de la variable 2, que sería el peso después. La diferencia, eso usualmente lo dejo sin marcar porque no tengo la diferencia de la hipotética. Algunas veces uno quiere que esa diferencia sea cero. Por ejemplo, si vas a determinar la concentración de metales en un agua antes y después, debería ser cero el agua, para que el agua sea potable siempre. O, bueno, lo puedes asumir. Igual que siempre se deja en cero. Acá yo coloco rótulos, que para que me coloque esos rótulos, entonces lo acepto. El alfa de 0.05, que quiere decir que me va a analizar el 95%, y el rango de salida, que va a ser este mismo. ¿Listo? Y vamos a darle a aceptar y me saca las pruebas T. Entonces comparemos, mire. Entonces, por ejemplo, él me dice, sobre todo estos tres son los más importantes. Bueno, grado de libertad, estadístico T y valor crítico de una cola. Estos fueron los que determinamos al principio como valores. Entonces, grados de libertad, mire que grados de libertad igual a 14, igual a 14. El estadístico de T, mire que es exactamente 10.02. Ya le podemos colocar más cifras significativas sin dudar eso. La probabilidad en una cola, 4.53 por 10 a la menos 8. Perdón, uy, acá algo nos falló. Ah, porque solo está con una cifra significativa, pero vamos a completarlo. Es 4.53 por 10 a la menos 8. El valor crítico de T para una cola es 1.76. Valor crítico para una cola es 1.76. Entonces estamos igual. ¿Listo? Entonces, tenemos dos formas ahora de hallar la prueba T para medidas de dos muestras emparejadas. Y ya, eso es todo el video por hoy. Muchas gracias por la atención.